Bienvenidos a Kurusutan Games. Aquí les traigo un video tutorial de cómo abrir un servidor para Project Zomboid. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurarlo antes de abrir. Tendremos que irnos a la carpeta del juego, que en mi caso está ubicada en Steam. Buscar la carpeta pz server settings y abrir el archivo pz-server-settings.bat. Se nos abrirá un pequeño panel y tendremos que editar los detalles del servidor. En este caso del nombre pondremos prueba, puerto predeterminado, no lo cambien a no ser que conozcan cómo funciona. Nombre de en la lista de server, prueba, por si activan que está en la lista de server. Descripción opcional, esto es una prueba, bienvenido. Lista de server público, contraseña opcional, va a ser el servidor cuando esté vacía y reiniciar ID. Mapa, el mapa del juego en el que se jugará, por ejemplo, Muldraugh o West Point. Jugadores, la capacidad de jugadores, solo el spawn point. Si quieren que el spawn point sea fijo, pueden buscar en Google Project Zomboid. Desaparecerá el primero y una vez dentro de la página buscarán un spawn. Por ejemplo, sea esta bodega. Bueno, cuando ya han encontrado su spawn point, se dirigen a Map Coordinates y aquí seleccionan las coordenadas y las copian. Asegúrense de que tengan una coma entre ellos y otra coma que es el piso. El piso 0 es el piso 1 y el piso 1 es el piso 2, y así sucesivamente. En este caso el spawn solo tiene un piso, así que si pongo en el segundo piso me puedo caer y le dejaré en 0. El fuego es para poder deshabilitar en el servidor y que se deshabilitar que se propague. El PvP todos sabemos que es el PvP. Y bueno, ¿qué otras cosas? Otras opciones. A lo que vamos es la configuración. Bueno, estas opciones pueden cambiar a su gusto. Y una vez que hayan terminado, ponemos en save. Nos dirigimos a disco local C, usuarios, su usuario y Zomboid. Y la carpeta server. Asegúrense de que el archivo se llame server-test.i. Cerramos esto y podremos cerrar el mapa. Una vez configurado el servidor, procedemos a abrirlo. Nos pedirá una contraseña de administrador, que será prueba y prueba. Esta contraseña sirve para poder entrar al servidor como un administrador y poder utilizar comandos en el servidor. Listo, ahorita el servidor, como pueden ver, está abierto. Antes de abrir el servidor con Hamachi, solo los que tienen la versión de Project Zomboid en Steam tienen que hacer lo siguiente. Vamos a clic derecho, editar y copiamos esto entre java.exe comilla y -xms. Tiene que sobrar un espacio y un espacio y lo guardamos. Ahora vamos a abrir el servidor con Hamachi. Nos conectamos a nuestra red o la creamos e invitamos a nuestros amigos y abrimos el proyecto zomboid-server.bat. Para que la gente se pueda conectar a nuestro servidor tendremos que darle la IPv4 de nuestro Hamachi
ponemos un nombre al servidor, pegamos la IPv4 de Hamachi. Bueno, esto dejamos, es opcional. Puerto 16261, el predeterminado, contraseña, la descripción, el usuario y contraseña del usuario. Agregamos y entramos. Como ven, ya está entrando al servidor. Y como pueden ver, el spawn en la bodega sí funcionó, porque en zombie, bueno, cerraré el juego y como pueden ver sí funciona el servidor. Ahora les mostraré cómo crear un servidor sin Hamachi. Bueno, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro cmd, escribir ipconfig y buscar nuestra puerta de enlace predeterminada y la escribiremos en el navegador. Pero suele ser admin y admin o admin con mayúscula, admin 123, admin 123. Bueno, dependiendo de su router. Mi router es admin y una contraseña que me da. Bueno, nos dirigiremos a las configuraciones del servidor y nos vamos a por forwarding. Y bueno, abrir puertos en cada router es diferente, así que tal vez no tengan este nombre. Agregamos nuestra IPv4, que no les daré mi IP por cuestiones de seguridad. 192, inicia con 192 y ahí viene el IP. Comenzaremos abriendo el puerto 16261 y abriendo el límite de jugadores. Por ejemplo, si quieres que entren 10 jugadores, al 16261 le agregamos 10 más, 16271 en este caso, y tiene que ser protocolo TCP y lo agregamos. Yo ya lo tengo agregado, así que no lo agrego. Después de haberlo agregado, tendremos que crear otro puerto 16261 y 16261, pero en este caso el protocolo UDP, y lo agregamos igualmente. Y una vez de haber agregado todos los puertos, podemos salir. Listo. Una vez que hayan terminado, podremos abrir el servidor. Y bueno, el servidor está abierto. El Steam está activado para los que juegan con Steam. Y antes que nada, entramos a la página cualesmiip.com y esta IP de aquí será la que le daremos a nuestros amigos para que se unan a nuestro servidor. Podemos abrir el Project Assembly.
Y bueno, como pueden ver, ya está dentro del servidor. Es del mismo spawn, ya que está el mismo servidor. Aquí está el zombie que estaba bueno, los zombies que estaban molestando. Y bueno, déjame que se mueran. Y una vez que hayan terminado el trabajo en el servidor, pueden escribir save para guardar y quit para cerrar el servidor. Bueno amigos, espero que les haya servido este video y puedan jugar con sus amigos Project Zomboid. Un saludo y hasta luego.